Buenas tardes amigos, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro quinto webinario del 2018 con el tema Construcción de Información Estadística con el uso de SPSS. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Nuevamente bienvenidos a nuestro quinto webinario gratuito del año 2018, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEP-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales de Live Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios donde hicieron su ingreso. El presente webinario tiene como objetivo identificar los requerimientos para construir información estadística con el uso de SPSS. En esta ocasión nos acompaña el máster Salomón Quito. Salomón tiene una formación profesional como máster en negocios, ingeniero comercial. Además cuenta con una experiencia profesional como tutor del curso virtual de SPS básico y SPS avanzado. Ha participado como tutor virtual, docente e instructor de cursos presenciales y virtuales en temas estadísticos, así como en Excel avanzado y tablas dinámicas. Además cuenta con una amplia experiencia en la construcción de reportes estadísticos con Excel, SPSS y RStudio, y diseño y formulación y administración de proyectos. Le damos una cordial bienvenida a Salomón y le damos paso para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes este webinario, el cual se denomina Construcción de Información Estadística con el uso de SPSS. Dentro de la temática con la que vamos a trabajar en esta hora, vamos a ver la introducción a la nueva era de la información. Luego pasaremos cómo de este nuevo mundo se está generando la gran cantidad de información de datos y con ella lo que se requiere es determinar una fiabilidad de la información. Y con ese gran conjunto de datos, cuando usted ya genera una fiabilidad de la información, la inquietud que se nos va dando es ¿y cómo los puedo interrelacionar? Y es ahí donde aparece el análisis factorial, que es una de las técnicas de estadísticas que nos permite ir generando grupos de datos de tal manera de que nos permite ir administrando la información. Y con ese conjunto de datos podemos avanzar a una estructura de mayor análisis estadístico que se conoce como las metodologías de regresión. Partimos desde la nueva conceptualización que se conoce con el nombre de la nueva era de la información. Y es ahí donde uno de los autores que tiene mayor influencia a nivel mundial, este señor Peter Drucker, él nos insiste en que estamos viviendo una edad del conocimiento, en que los recursos básicos es saber aplicar el conocimiento para de esa manera poder generar mayor conocimiento. Pero un aspecto muy importante, mi estimado amigo, desde que Peter Drucker visualiza que en el entorno en que estamos viviendo y el medio en que nosotros nos vamos a desempeñar, es de que para que ese conocimiento se genere en un mayor conocimiento, el esfuerzo que deben implementar las instituciones, tanto públicas como privadas, es generar un proceso de sistematización y organización de la información. La pregunta aquí surge es si las instituciones,
tanto privadas como públicas, serán las encargadas de sistematizar y organizar la misma. Les comentaba, la inquietud es quiénes serán los encargados de desarrollar la misma. Y es aquí donde surge una nueva tendencia, que es la administración de datos para construir información y en base a ella ir generando lo que se conoce con el nombre de conocimiento. Para lograr este punto, justamente las herramientas que se utilizan son la denominada estadística. Para poder ir aterrizando en el mundo en que nos estamos manejando o en el que cada día, tanto usted como yo, nos vamos desenvolviendo, vamos visualizando de que se va generando una gran cantidad de información, como por ejemplo, la información nos dice de que se está generando alrededor de 2.5 quintilones de bytes diariamente en el mundo. Esa gran carga de información que ustedes pueden ir en la diapositiva a su lado izquierdo es la que nos da la tendencia a lo que hoy se está conociendo en el mundo con el denominado concepto de los llamados Big Data. Y es ahí donde, con esa gran cantidad de información, la inquietud que se está dando es cómo puedo administrarla, cómo puedo manejar esta infinidad de datos que se están almacenando en los diferentes servidores que contienen tanto las empresas como las instituciones. Pero en función de ella, el objetivo es cómo puedo construir una información que me permita tomar una decisión acertada. Y es ahí donde esta gran cantidad de conjunto de datos se requiere que los podamos transformar en información. Y es como, por ejemplo, cada una de las instituciones a nivel mundial, como es Facebook, como es Twitter, como es YouTube, Instagram, o cuando usted envía un correo y se va almacenando la información, o cuando usted empieza a construir su conjunto de datos a partir del almacenamiento en diferentes medios, el mundo en que nos está empujando es a construir información y para ello se requiere justamente de la aplicación estadística. Uno de los puntos relevantes donde que el autor Pérez establece que la manera de poder construir una información a partir de un conjunto de datos, él recomienda que se debería realizar la denominada estadística aplicada. Esta estadística aplicada es un conjunto de herramientas y un conjunto de técnicas que a usted le van a permitir manipular y construir información. Ahora, cuando uno escucha la palabra información, uno va pensando de que esta palabra engloba una gran cantidad de alcance y lo que se refiere en sí, el tema de la información, es de que ella me va a permitir tomar decisiones, como por ejemplo, yo puedo tener un conjunto de datos levantados en un centro de venta en el cual yo puedo identificar variables como es la edad de la persona que realiza la compra. Puedo determinar su estado civil. Puedo determinar la ubicación geográfica donde él vive. Puedo identificar los datos de cuánto es su sueldo promedio. Con ese conjunto de variables, aplicamos la llamada estadística descriptiva o la estadística que se desarrolló en la década de los 50 por John Tukey, quien establece la denominada estadística exploratoria, y al ser un conjunto de técnicas, yo puedo ir construyendo información que me permite establecer, por ejemplo, con qué frecuencia las personas compran un producto en un determinado mes. Podría determinar cuál es la preferencia que tiene una persona dentro de un centro comercial sobre un producto determinado y por qué razón el gusto o la preferencia sobre dicho producto o sobre dicho servicio se da con mayor énfasis sobre otro punto. Entonces ahí empiezo a utilizar la denominada estadística aplicada que me va a permitir construir
la información. Esta información, como ustedes observan, le puede a usted permitir tomar una decisión importante, como puede ser con qué frecuencia debería mantener mi inventario, con qué frecuencia debería mantener el stock del producto dentro de las perchas, o me permitiría determinar si debo o no realizar una compra en el mediano o en el corto plazo, de tal forma de que mi cliente final pueda tener disponible los productos, de tal forma de que no se me vaya un cliente y de esta manera quede afectado mi enfoque financiero, que es a la final uno de los pilares relevantes con la cual se toma una decisión. Entonces es ahí donde actualmente en el mundo en que vivimos estamos construyendo información. ¿Por qué razón? Porque usted tiene un conjunto de datos y para ello se requiere la denominada estadística aplicada. Para poder partir dentro de este proceso que nos establece la estadística, una de las recomendaciones es ¿y cómo hago para poder levantar ese conjunto de datos? Uno de los puntos en los cuales uno realiza el levantamiento de los datos, sea de manera presencial o actualmente ahora se levantan los datos por medio de encuestas que se realizan por medio de la web, lo que se requiere es de que al realizar la encuesta, esta encuesta a usted le genere un proceso de fiabilidad de la información. Este proceso de fiabilidad lo que busca en sí es de que cuando empezamos a generar la información estadística o empezamos a generar los reportes estadísticos o cuando empezamos a generar una metodología que implica herramientas estadísticas, los resultados sean fiables. Los resultados me permitan inferir en el tiempo. Que los resultados me permitan establecer y comentar con un nivel de confianza de que lo que hemos levantado la información en una encuesta, podemos estimar y decir que probablemente ese mismo comportamiento se volverá a repetir si vuelvo a generar la información en otro segmento. Y ahora la pregunta dice, ¿y qué tan importante es la fiabilidad dentro de la información? Estos temas de la fiabilidad van desde el punto de vista académico. Actualmente hay muchas personas que se encuentran pasando por sus procesos de maestría, sus procesos de doctorado, y uno de los requisitos de sus procesos de investigación es que la encuesta que ellos levantan tenga un proceso de fiabilidad para poder estimar. En otra área no académica, como es el área empresarial, el concepto de fiabilidad es de mucha importancia porque cuando usted levanta y diseña y tabula la encuesta, la pregunta habitual que uno hace es, ¿la información que estoy generando me permitirá estimar con un buen nivel de confianza que lo que han respondido a dicha encuesta, podré estimar que posiblemente el comportamiento se dará en el resto de grupos semejantes que conforman parte de mis denominados clientes? Entonces la fiabilidad, siendo un instrumento estadístico, es quien a usted le va a decir, sí, mire, es su instrumento fiable por lo que los reportes estadísticos tienen un alto nivel de confianza en sus resultados. Entonces, uno de los puntos relevantes que debemos manejar cuando nosotros estamos construyendo la información es cuán fiable es la misma. Cuando vamos a construir estas técnicas estadísticas de fiabilidad, la metodología nos empuja a que nosotros determinamos el diseño de una encuesta. Y la encuesta habitualmente está formada por preguntas abiertas, está formada por preguntas cerradas. Y dentro de la recomendación es de que al menos se trate de utilizar las denominadas preguntas cerradas. Y dentro de ellas tenemos algunas, por ejemplo, con la característica de tipo dicotómicas, donde usted va a encontrar preguntas de opción de sí o de no, o va a encontrar usted preguntas donde va a tener de opción múltiple. Pero una de las preguntas que tiene mucho impacto
para poder generar los denominados procesos de fiabilidad es diseñar la encuesta por medio de una escala de Likert. La escala de Likert lo que expresa es una medición de actitudes y los comportamientos que se van utilizando en diferentes respuestas y ellas van desde un extremo a otro. Por ejemplo, si ustedes lo miran en la presentación, puede ir desde un extremo que puede ser la escala muy bien hasta el otro extremo que puede ser muy mal. O puede ser una escala que está usted sumamente satisfecho y el otro lado de la escala es nada satisfecho. Este tipo de escala de Likert es una de las más utilizadas, en especial cuando nuestro objetivo es llegar a una determinación de la fiabilidad. No se olviden que el fin o el objetivo principal cuando estamos dentro de una organización es cómo logro sacar una ventaja competitiva en el mercado en que me desempeño. Y para ello, la técnica es sus datos transformen en información. Y para poder generar una información es levante dicho conjunto de datos. Y una de las herramientas es la encuesta. Y cuando usted va a levantar la encuesta, dice, bueno, ¿y ahora cuál es el procedimiento apropiado para diseñar la misma? La recomendación es construya por medio de una escala de Likert. No significa que sea una exigencia, pero le va a permitir alcanzar los resultados planteados en función de una llamada fiabilidad. De igual manera, cuando usted está buscando esa fiabilidad, la inquietud que usted posiblemente se está haciendo es, ¿y quién me puede decir si ese conjunto de datos, cuando yo los evalúo estadísticamente, son confiables? Entonces, es aquí donde en la década de los años 90, en el anterior siglo, el autor Cronbach desarrolla un modelo que a partir de las preguntas diseñadas con escala de Likert, él nos establece de que ese conjunto de preguntas podrían tener una consistencia en el sentido de que al momento de aplicar el instrumento de investigación, sus respuestas se podrían volver a repetir si lo aplicaríamos en un mismo grupo, en un diferente periodo, o si lo volvemos a utilizar en otro diferente grupo. Entonces, para poder medir esta fiabilidad dentro de un instrumento estadístico, se utiliza el alfa de Cronbach. Este indicador tiene características en especial. Una de ellas es de que es un coeficiente que parte de 0 a 1. Él nos recomienda de que si el valor se encuentra de 0.8 a 1, su instrumento que lo está aplicando es aceptable. ¿A qué se refiere, mis estimados amigos, de esta aceptabilidad? Esta aceptabilidad lo que hace referencia es de que, por ejemplo, estamos en un supermercado y usted está muy interesado en describir por qué razón las personas vienen con frecuencia a su local comercial. Entonces usted decide armar una encuesta y en esa encuesta usted realiza preguntas, por ejemplo, de la frecuencia de compra. Usted puede hacer preguntas con respecto a cómo fue la calidez humana en la asistencia dada por el señor cajero o cuál fue la disponibilidad que tuvo el producto en las perchas. Y usted puede ir construyendo un conjunto de preguntas, las cuales las puede usted ir aplicando de manera frecuente. Puede ser, por ejemplo, una vez al día. Y luego cuando tabulamos esos datos y generamos nuestro reporte estadístico, la pregunta que usted se va a hacer como administrador de este centro es, ¿los resultados que yo obtengo en esta encuesta me permitirán establecer o inferir y decir de que lo que opina este grupo de personas al levantar la información también tendrán la misma opinión cuando levante este instrumento en otro grupo de personas en un diferente tiempo? Entonces, ¿quién le va a dar a usted ese nivel de confiabilidad, o también conocido con el nombre de fiabilidad? Es este instrumento estadístico denominado alfa de Cronbach.
Entonces, si el resultado fuese, por ejemplo, 0.83, usted podría decir de que los resultados obtenidos en esa encuesta están estructurados de una manera fiable, de tal forma de que las respuestas se podrían inferir que sería el comportamiento semejante en el tiempo. Ese es uno de los aspectos en los cuales, cuando usted maneja la información, necesita instrumentarse por un nivel de fiabilidad. Ahora, cuando uno ya lo tiene ese conjunto de datos, cuando uno ya construye ese conjunto de información, una de las características que se está viviendo en el mundo actual es cómo logro que ese conjunto de variables me permita generar una mayor información y me permita realizar inferencias, me permita determinar patrones de comportamiento. Ahí surge una nueva técnica que pertenece al grupo de las estadísticas multivariables. Se conoce con el nombre del análisis factorial. Este análisis factorial es muy utilizado en el campo de la investigación, en el campo empresarial, en particular porque nos permite ir asumiendo grupos o nos permite ir armando conjuntos que parten de una misma característica o cualidad que tienen entre las variables. Y entre ellas, lo que se busca es visualizar si entre ellas se genera una interrelación. Y luego, de igual manera, se busca determinar si existe una relación o no entre dicha variable, de tal manera de que se pueda determinar patrones de comportamiento. Recuerden, por ejemplo, que cuando ustedes estaban realizando el caso de el diseño de la encuesta en un centro comercial, ustedes pueden tener variables enfocadas, por ejemplo, a una situación social o socioeconómica. Entonces, pero cuando ustedes construyen las preguntas, que podría ser, por ejemplo, unas 10, unas 15 preguntas, al ingresarlo en un software, la inquietud que usted tiene es, ¿será que la variable estado civil influye, por ejemplo, en la frecuencia de compra? ¿O será que el género que tiene la persona que realizó la compra influye o no en el color, en el modelo o en el tipo del producto o servicio que lo voy a realizar? Entonces pueden darse muchas apreciaciones subjetivas. Esas apreciaciones subjetivas, la estadística nos permite tener una técnica que nos dice, mire, yo lo que podría hacer es, por medio de un análisis factorial, establecer conjuntos de datos que son semejantes en función de su interrelación. Y, por ejemplo, podríamos establecer de que el género se puede interrelacionar de manera directa con la parte del estado civil. Entonces, bajo esa estructura es justamente el análisis de la correlación. A continuación, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo que le va a permitir a usted tener una mejor apreciación sobre esta estructura. Por ejemplo, podemos tener una infinidad de preguntas dentro de nuestro test. Por ejemplo, podemos tener la recaudación de los distintos impuestos. Estos impuestos pueden ser directos o indirectos. También podemos tener cuál fue el porcentaje o la tasa en las cuales las personas se encuentran no activas. Podríamos tener una pregunta donde podríamos establecer cuál es el empleo directo o cuál es el empleo cierto que se tiene. Podríamos tener en la misma encuesta, por ejemplo, cuántos kilómetros de carreteras existen dentro de una ciudad. Dentro de la misma podríamos buscar información sobre el número de vehículos que se tiene por tipos de habitantes dentro de un sector. Podríamos visualizar cuántas líneas telefónicas se podría tener por 100 habitantes y son cada una de ellas un diferente enfoque. Ahora uno pregunta y diría, pero
Si yo observo de que las primeras preguntas me está haciendo referencia sobre el impuesto, en el otro bloque de preguntas me está haciendo referencia sobre la actividad económica y si se genera o no empleo. En el otro bloque de preguntas, en cambio, estoy visualizando sobre aspectos relacionados a la unidad de kilómetros dentro de una carretera o de una línea férrea. En el otro juego de preguntas estoy observando, por ejemplo, que hace referencia a lo que son líneas telefónicas. ¿A quién se le asemeja este conjunto de datos? Recuerdan ustedes que en el año 2010 en nuestro país se levantó el denominado censo. Y en el censo usted fue levantado su conjunto de datos relevantes a la información socioeconómica, frecuencias de uso de un servicio que usted tiene dentro de casa. Fue levantada información con respecto a con qué frecuencia usted realiza una compra. Se levantó la información, por ejemplo, en base a los tipos de crédito, y usted empezó a tener diferentes componentes o áreas. Entonces, con ese gran conjunto de datos, que es semejante a una aplicación también a nivel empresarial, la pregunta que usted se hace es, en ese gran conjunto de datos, ¿cómo yo puedo hacer de que se reduzca el número de variables y yo pueda inferir en un patrón de comportamiento que tiene, en este caso, mi cliente, en este caso, del ejemplo del INEC, el patrón de comportamiento que tiene un ecuatoriano con un cierto rango de edad, o bajo una característica especial que puede ser esta demográfica? Entonces, es aquí donde se aplica el análisis factorial. Entonces, con este ejemplo, lo que hacemos es, usted empieza a construir factores. Por ejemplo, puede haber un factor 1, donde que en los primeros bloques puede ser grupos denominados factores relacionados a la renta. El otro bloque puede ser factores relacionados a la parte de la salud o a la parte del mercado laboral. Y puede haber otro grupo que está enfocado a todo lo que es el desarrollo de la infraestructura. Y con estos factores, usted lo que está tratando es de pasar a construir un modelo que explique los patrones de comportamiento que tendría ese conjunto de datos. Frente a este enfoque que le he puesto a conocer, surge la inquietud: si todas estas técnicas que les he comentado son necesarias para tomar decisiones, ¿cómo lo podríamos ir resolviendo? Porque atrás de esta metodología existe un proceso matemático muy complicado en el sentido de procesos matriciales, en el proceso de construcción de vectores. Entonces es aquí donde la solución para estas necesidades de análisis factorial, de análisis clúster, de análisis de regresión avanzada, aparece el software que se conoce con el nombre de SPSS, mismo que a partir de la versión 18 fue adquirida por esta transnacional IBM. ¿Y por qué fue adquirida por la IBM? Fue justamente por lo que comentamos en las primeras filminas o en el primer inducción. Les comentaba de que estamos viviendo en la era del conocimiento. Estamos viviendo en la era de la información. Esto hace de que en las empresas y en las instituciones se vaya generando una gran carga de datos, los mismos que se van almacenando en un servidor. Y con ese gran conjunto de datos, la pregunta es, ¿y cómo puedo yo construir grupos o segmentos de datos que me permitan inferir un patrón de comportamiento para poder construir una información? Entonces uno dice, ¿será de que debo utilizar una hoja electrónica? Actualmente las hojas electrónicas, sea un Excel o las denominadas Calc, tienen una limitación que es en el número de almacenamiento. Entonces empieza a surgir la manera de cómo escoger ese gran conjunto de datos que ahora estamos viviendo en la denominada almacenamiento de los llamados Big Data. Y les conversaba de que esta transnacional IBM, que es una de las pioneras en el desarrollo de almacenamiento de información por medio de los servidores, ellos ven una buena posibilidad de giro de negocio.
y lo que dicen es, voy a coger mi conjunto de datos y darle un servicio adicional a mi cliente, que es el cómo ellos lograrían construir un conjunto de datos y transformarlos en información. Entonces, arman una alianza con la empresa SPSS y en esa alianza hacen un proceso de negociación y absorben a la misma. Y ahora actualmente ya está en una versión 23, una de las más actuales. En el mercado también se está ya generando los modelos betas de la versión 24. Y dentro de ese proceso del SPSS es quien nos ayuda a resolver atrás toda esta gran complejidad matemática, llegando a un proceso fácil y amigable en la solución de los modelos factoriales. Cuando usted hace uso del software del SPSS, vamos a poder llegar a determinar en ese gran conjunto de datos que les conversaba que ustedes lo levantaron, por ejemplo, de una encuesta, o que fueron levantados por medio de un proceso de almacenamiento de conjunto de datos, ellas se las puede ir diseñando y analizando sus patrones de comportamiento por el denominado ACP, que así se lo conoce también en el medio, porque parte del nombre análisis de componente principal, que es una técnica dentro del análisis factorial. ¿Y qué es lo que busca hacer? Miren cómo por medio del SPSS ustedes lograrían armar conjuntos de datos semejantes, conjuntos de datos homogéneos, y bajo esa característica usted podría definir cuáles son los más habituales o cuáles son los grupos que usted los debería analizar. Nótele que si no tuviésemos esta herramienta, de acuerdo al gráfico que se encuentra a su lado derecho en la parte superior, usted tendría una serie de datos que estuvieran minados y no podríamos determinar cuál es el patrón de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace un ACP o este análisis factorial? De acuerdo a la gráfica, la metodología que nos permite es ir armando grupos semejantes, y con este grupo semejante usted podría decir, para este grupo A, yo aplicaría esta estrategia, para este grupo B, yo aplicaría esta otra estrategia, y para este grupo C, esta otra. Regresando al ejemplo que estábamos comentando del sector comercial, de una unidad estratégica de negocio, podríamos observar de que, por ejemplo, en la encuesta, usted podría decir, voy a segmentar en base al análisis factorial, por ejemplo, por capacidad de pago. Y en la capacidad de pago podríamos tener tres grupos. Grupos, los que posiblemente tienen una capacidad de pago de manera de efectivo. Otro grupo de personas cuya capacidad de pago va a estar en función de lo que es una política de crédito. O posiblemente vamos a tener personas que les gustaría adquirir el producto, les gustaría adquirir el servicio que ofrece nuestra empresa, pero su posibilidad de pago no se encuentra al alcance de una tarjeta de crédito, posiblemente de un crédito directo. Entonces usted podría actuar con una diferente estrategia para el grupo que tiene la forma de pago en efectivo. Por ejemplo, podría decirles, a este grupo que en la metodología estadística se lo conoce con el nombre de factores, si ustedes hacen un poquito de recuento aquí en esta presentación, este modelo ACP o el análisis factorial lo que permite es construir grupos denominados componentes, los llamados factores. Entonces, en el factor en los cuales la forma de pago es directa o en efectivo, a ellos ustedes podrían aplicar un pronto pago, por su pronto pago un descuento. Las personas, en cambio, o el grupo o el factor formados por posibilidades de pagos con tarjetas de crédito, podríamos lanzar una estrategia en el sentido de que podrían tener la capacidad de diferir a 3 o 6 meses sin posibilidad de pago. Y al grupo B, podría usted construir una estrategia en la cual usted podría decir, la empresa se va a hacerse cargo de lanzar la posibilidad de financiamiento
de tal manera de que cada uno de estos casos no se pierda en la posibilidad de no compra, porque no se olvide que estamos en el giro de negocio, donde justamente este segmento B son los que no tienen posibilidad de pago, porque no tienen de pronto acceso a un crédito. Entonces es aquí donde nosotros podríamos decir, lanzamos esta estrategia para poder cazar la misma. ¿De dónde surgió esta idea? ¿O cómo logró usted determinar que este enfoque es el más apropiado con un análisis factorial? Porque si empezamos a realizar análisis subjetivos en base únicamente a apreciaciones que no tienen una parte cuantitativa o cualitativa analítica, va a ser un poco difícil poder tomar y aterrizar decisiones técnicas que le permitirían inferir a la misma. Logrado ya realizar estos grupos, semejante como en el anterior tema, recuerdan en el tema de la fiabilidad. En la fiabilidad usted se pregunta y dice, cuando yo levanto mi información por medio de las encuestas, ¿cuál es la manera que me va a permitir a mí expresar de que este conjunto de información es confiable? Y ahí aparece el estadístico que se conoce con el nombre de el alfa de Cronbach. Y con el alfa de Cronbach usted podría tener una certeza muy alta que se conoce como los niveles de confiabilidad de que esa metodología que usted utilizó es apropiada, y por ende podría usted inferir que lo que piensa un grupo o una muestra también podría estar determinado otra muestra en un diferente tiempo. Ese mismo concepto lo utilizamos en el análisis factorial. Cuando realizamos el análisis factorial, hemos generado los grupos, o se va generando los factores, o se va armando también los denominados componentes. Y la pregunta es, estos componentes que yo les he construido o les he armado, ¿será de que el patrón de comportamiento que ellos van a tener, podré inferir que también si viene otro grupo de clientes en un diferente tiempo, en una diferente circunstancia dentro de mi local, ¿será de que el patrón de comportamiento va a ser semejante? Entonces la respuesta que nos da la estadística es sí, bajo un buen nivel de confiabilidad. Y ahí aparece otro estadístico. Otro estadístico es la prueba de Bartlett. Esta prueba de Bartlett, que está formado por diferentes niveles de grados de libertad. Estos grados de libertad están en función del número de variables que utilicemos en el modelo. Va a estar en función del nivel de confianza y el nivel de significancia que usted quiera aplicarlo. Entonces, en función de él, este programa del SPSS, a través de un proceso matemático, directamente nos genera este recuadro. Este recuadro, por ejemplo, usted observa que aquí nos genera el nivel de significancia, también conocido como el valor P, o el valor de la probabilidad. Esta prueba de Bartlett lo que nos está indicando es, ¿será de que estas esfericidades, ¿por qué las llaman esfericidades? Porque como usted observa, se arman grupos, y grupos justamente que forman estas esferas. ¿Será que estas esferas son semejantes o se van correlacionando dentro del grupo? Entonces, cuando la prueba de hipótesis, en este caso, si esta significancia es menor que el 5%, usted puede decir, sí, en verdad, este conjunto de datos se va interrelacionando y por lo tanto podemos inferir con un alto nivel de certeza estadística de que el comportamiento del grupo A, el grupo B y el grupo C está bien construido en este conjunto de análisis factorial y por ende podemos hacer una inferencia. Esta es una de las técnicas que se está utilizando hoy actualmente en las técnicas de mercadeo, en las técnicas de ventas, en las técnicas del análisis financiero, para poder determinar patrones de comportamiento y sobre ella inferir. ¿Y qué le da como adicional el SPSS? La prueba de Bartlett, que es quien le da un alto nivel de confiabilidad en lo que usted está construyendo. Dentro de las técnicas que usted las ha analizado, hemos visto de que los datos se van transformando en información. Y cuando armamos una información, tenemos los modelos ACP, tenemos los modelos clúster, los modelos también denominados conglomerados. Pero también existe la posibilidad de que con esta información usted pueda construir un conocimiento.
¿A qué se refiere este proceso del conocimiento? Este conocimiento se da cuando nosotros aplicamos la llamada estadística inferencial. Esta estadística inferencial es la que nos permite estimar en el tiempo un comportamiento en base a la información que nosotros hemos construido. Y es ahí donde surge una nueva técnica que se conoce con el nombre de los modelos avanzados de regresión. Estos modelos avanzados de regresión nos permiten realizar pronósticos. Y estos pronósticos lo que tratan es de que de alguna forma se pueda atenuar las incertidumbres en la cual conviven los directivos, convive usted en el sentido de lograr lanzar hacia el futuro las probabilidades de cuánto sería mi nivel de ventas, cuánto sería probablemente el número de personas que estarían dispuestas a adquirir mi producto o hacer uso de un servicio. Entonces empieza a ver la necesidad de un pronóstico, pero las técnicas de pronósticos lo que hacen en especial es tratar de atenuar la denominada incertidumbre, porque caso contrario sería muy fácil decir, voy a llenar mi bodega y con ello voy a esperar a que en el próximo mes vengan los clientes y tratemos de ver si vienen o no a realizar la compra. Y si no se realizó la compra, lo que usted generó en su bodega, en su stock de inventario, existe la posibilidad de que se dañe el producto y por ende se generaría una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda la técnica estadística? La técnica estadística lo que nos ayuda es a determinar y a construir pronósticos. Estas técnicas van desde modelos muy simples, como son las técnicas de variación o también conocidas como herramientas de variación o de crecimiento. Técnicas luego van avanzadas con un mayor nivel de exactitud que nos lleva a las técnicas de los modelos de regresión. Técnicas que tienen un mayor nivel de complejidad como son los modelos denominados Logic Probit, que parten o surgen justamente del primer punto que lo habíamos determinado en nuestro estudio, en nuestro análisis, que es el aspecto de la metodología de levantamiento de encuestas. Y hasta modelos muy sofisticados como son los modelos autorregresivos. Entonces, dentro de estos modelos avanzados de regresión, les comentaba que el SPSS cuenta con modelos para tanto con enfoque cualitativo como cuantitativo. Dentro de los cuantitativos del SPSS cuenta con modelos de series de tiempo, en los cuales tenemos los modelos de alisamiento exponencial, los de descomposición, los de modelos de móviles simples, y con ellas ustedes justamente podemos inferir, en base a los datos históricos, podemos realizar patrones de comportamiento. O de igual manera podemos hacer una mezcla con los modelos cualitativos, que son los métodos casuales, en los cuales podríamos llegar a armar modelos de regresión y lo que también ahora se está utilizando con mucha demanda, los denominados modelos econométricos. Es ahí donde surge esta herramienta del SPSS, que es uno de los software a nivel mundial que nos permite realizar este proceso de salida. La pregunta que posiblemente ahora se está haciendo es que posiblemente puede darse en el mercado otro tipo de software. Recuerden ustedes de que una de las características del SPS es de que él puede almacenar una gran cantidad de datos. Imagínense este número, 80 millones de casos usted puede almacenar dentro de una hoja. 80 veces lo que usted puede almacenar solo en una hoja electrónica. Y con ese gran conjunto de datos, usted puede hacer lo que actualmente se lo conoce con el nombre de una minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Tomar ese gran volumen de información y tratar de construir una ecuación que me permite expresar un patrón de comportamiento en base a las variables que entre ellas están formadas. Es así como el SPSS, por medio de su opción analizar, usted escoge la opción de predicción y con la opción de predicción usted directamente lanza las posibilidades de construir una herramienta que me permita justamente determinar
una ecuación y sobre ella poder establecer cuál sería la tendencia que tendríamos en la misma. Es así de que, de igual manera, como en el análisis factorial, como en el modelo de verificación de fiabilidad, atrás de la regresión existe un proceso matemático complejo, que es lo que permite al SPSS de que el usuario directamente, con las opciones de regresión y las opciones de predicción, directamente, miren, ustedes pueden observar de que tendríamos la técnica de la regresión y qué nos da de valor agregado. Es que usted puede estimar cuál sería el patrón de comportamiento que tendría los datos y por ende lograría llegar a este punto que es determinar el análisis de conocimiento. Este proceso de la técnica de la regresión es uno de los puntos más relevantes que tenemos con el objeto de poder establecer patrones de comportamiento y qué es lo que está viviendo actualmente el mundo, que es la llamada minería de datos. Como ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva, también el SPSS nos construye un nivel de confiabilidad por medio de estadígrafos como es el coeficiente de regresión, el coeficiente de determinación, que es el que nos va a permitir darle un nivel de exactitud con respecto a las curvas que estoy estableciendo. También tenemos los niveles de exactitud como puede ser la media, donde me establece los valores de error entre los valores observados y los valores predeterminados, y bajo ese enfoque es la que usted empieza a determinar un comportamiento de decir, esta herramienta me permite generar un buen nivel de confiabilidad. Esto es en sí el otro punto que habíamos establecido dentro de nuestros objetivos a lograr en esta explicación. Frente a estos tres enfoques que les he hablado sobre las herramientas que podríamos hacer uso en este nuevo mundo de la información, donde que escuchamos o nos bombardea mucha información como es los Big Data, la gran carga de información, la minería de información, uno dice, bueno, ¿y ahora cómo puedo aterrizar esos datos? Es ahí donde surge el uso de la estadística y para ello podemos tener herramientas sofisticadas como es el SPSS. En conclusión, haciéndoles un recordatorio de lo que hemos visto, recuerden, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, donde el recurso básico es el saber. El saber para poder construir conocimiento a la gestión empresarial. El otro punto, no se olviden de que para que el conocimiento lo podamos medir o lo podamos cuantificar, lo que nos recomiendan los autores es que lo podamos sistematizar y organizar la información. Ahí surge la necesidad de contar con un software. Y dentro de los software a nivel mundial, el que se está usando con mucha frecuencia es el SPSS. Porque justamente con ese conjunto de datos usted puede transformar en información al aplicarse a la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Recuerden de que cuando vayan ustedes a levantar los datos, una de las herramientas más utilizadas es la encuesta. Esta encuesta es una técnica de investigación cuyo objetivo es obtener información necesaria para poder construir un nuevo conjunto de conocimientos. Y en las encuestas, ¿qué se recomienda utilizar? Se recomienda utilizar las escalas de Likert, porque ellas permiten a usted medir actitudes y comportamientos utilizando diferentes opciones de respuesta que van de un extremo a otro. Y para que este conjunto de datos usted pueda tener un alto nivel de confiabilidad, ¿qué es lo que utiliza? Estos instrumentos de confiabilidad, más conocidos como las llamadas escalas de Likert por medio de su análisis de Cronbach. Luego habíamos visto que el análisis factorial lo que a usted le va a ayudar es armar conjuntos amplios de variables y luego construir factores sin perder excesiva información, pero ganando la manera de armar grupos semejantes y sobre ellos poder inferir. Y de igual manera, no se olviden de que para que la información se transforme en conocimiento, se recomienda utilizar la estadística inferencial. Esta estadística inferencial, como vimos en la última fase, es la que me permite construir los pronósticos. Y estos pronósticos
es una forma de que a mí como usuario me permiten disminuir, me permiten atenuar la incertidumbre con la cual van a convivir los directivos dentro de una institución. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Salomón, tenemos la primera pregunta. Para que se llame base de datos, ¿cuántos datos debe tener? Gracias, mi estimada Marcelita. Normalmente, para poder determinar una base de datos, lo que se recomienda es de que al menos se tenga una serie histórica que tenga un comportamiento, por ejemplo, en nuestro país, al menos de 4 años. Y dice, ¿pero por qué Salomón 4 años? Es porque la información se va dando, por ejemplo, la información económica en función de un periodo presidencial. Entonces, 4 años al menos me va a permitir determinar un patrón de comportamiento afín a una característica con respecto a un comportamiento de la economía. Pero eso no significa de que posiblemente usted trabaje en una empresa y tenga la información de su negocio de 1 año. Entonces, si tenemos la información de 1 año, sería un dato. Pero a ese dato lo podemos partir en datos mensuales y de esa manera se generarían 12 datos. En sí, ¿qué es lo que desde el punto de vista al menos deberíamos tener? Al menos se recomienda tener unos 3 datos. ¿Por qué razón? Para que pueda funcionar la aplicabilidad de la estadística descriptiva. Pero si es un análisis más robusto, la recomendación es trate de levantar datos que estén en función de un patrón, como puede ser un periodo presidencial, podría ser un nivel en el cual dentro de una empresa tengamos una gestión en el lanzamiento de un producto dentro de su ciclo de vida, y ello le va a permitir a usted, luego de la parte de la generación de la salida estadística, ir combinando su reporte con un análisis del entorno, que es la que le va a permitir dar una mejor exposición a la misma. ¿Hasta cuántos datos se puede tener en SPSS? Una de las características de las versiones es de que soporta 100 millones de registros. Ahora, ¿en dónde surge la dificultad? La dificultad no está en el software. Resulta de que la dificultad está en el tipo de máquina en el cual yo voy a operar. Habitualmente, para que podamos hacer corridas, como por ejemplo bases de datos que trabaja la Superintendencia de Bancos o el INEC, usted necesita al menos trabajar con una computadora i5, de tal forma de que el proceso de construcción del reporteo no se quede en el camino, lo que habitualmente los ingenieros en sistemas le dicen que se cuelga el proceso. Entonces al menos se requiere una i5 y permite tener bases de datos de 100 millones de registros. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Desde qué software o programa puedo importar los datos en SPSS? Habitualmente el SPSS tiene un atributo en que nos permite trabajar con una opción desde una hoja electrónica, nos permite trabajar desde formatos TXT, nos permite trabajar con datos que vienen desde software que se analiza con el IDIUS o con el Minitab, pero dentro de la normativa que se exige para poder administrar datos desde que ellos vengan en formato CSV. Y es así que el SPSS justamente puede reconocer este tipo de estructura, en especial TXT o los denominados CSVs. ¿Para qué área de negocio es aplicable trabajar con SPSS? ¿Nos puede dar un ejemplo con alguna institución? El SPSS, al ser un software estadístico, tiene una aplicación muy amplia tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público, actualmente se está utilizando para poder determinar patrones de comportamiento dentro de las diferentes instituciones educativas. Es así de que el Ministerio de Educación lo utiliza para poder determinar cuál es el comportamiento que tienen los estudiantes de educación básica frente a los resultados de una nota de una materia.
En el sector privado, por ejemplo, en cambio, se lo utiliza muchísimo para poder hacer análisis de riesgo. En el sector financiero, en especial en los bancos y cooperativas, se cargan los datos, por ejemplo, de la variable de captación y de colocación, y con ella se hace los denominados stress testing con SPSS, y se determina análisis de riesgos y análisis de confiabilidad, en especial con las herramientas que vimos del día de hoy, con los ACP y las técnicas de proyección. David nos pregunta, ¿existe un número mínimo de participantes para establecer una correlación entre dos variables utilizando ya sea índice de Pearson o índice de Spearman? Muy buena esa apreciación. Normalmente lo que se recomienda es de que para poder realizar un análisis de regresión o un análisis de correlación, en particular se requiere al menos contar con una base que esté formada con unos 4 datos o más. ¿Por qué razón? Porque si solo utilizo 2 o 3, al generar los 2 o 3 y con el coeficiente de Pearson o el coeficiente de Spearman, la información casi va a tender a ser lineal. Y al ser lineal, nos va a empujar a tener un valor que posiblemente nos va a empujar a tener correlaciones 0 y que posiblemente en la realidad el valor no sea tan cierto y puede ser de que sí exista correlación. Es decir, en términos particulares, se recomienda al menos tener 4 datos o más que ya me va a permitir tener un comportamiento de los datos en el tiempo. Y nuestra última pregunta, ¿cuántas alternativas mínimas y máximas deben tener las preguntas de acuerdo a la escala de Likert? Dentro de lo que recomiendan los autores es de que para poder construir un conjunto de preguntas debería ser máximo 10. ¿Por qué 10? Es porque pasado 10, las personas que están siendo encuestadas tienden a despreocuparse o a no tener un buen nivel de concentración sobre el objeto de la investigación. No se recomienda tener menos de 5 porque no permitiría cumplir los objetivos de la investigación en el sentido de que nos permita realizar procesos de inferencias, procesos de análisis clúster. Entonces, lo habitual al menos debería ser 10 como promedio y en un rango de 7 a 10 para poder realizar, por ejemplo, modelos de ACP, hacer modelos de regresión. Pero para un análisis estadístico básico, podría llegarse con una recomendación de 5 preguntas. Agradecemos la intervención de Salomón en nuestro 5º webinario gratuito 2018, Construcción de Información Estadística con el uso de SPSS. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. SPSS básico e intermedio, SPSS avanzado, Microsoft Excel avanzado, macros y tablas dinámicas, Microsoft Excel básico e intermedio. Les invitamos a visitar nuestra página web. Agradecemos su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos una invitación a participar en nuestra 4ª edición 2018 de nuestros cursos que inician el 12 de junio del 2018. Las matrículas se encuentran disponibles. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente la participación de Salomón y su asistencia a este webinario. De igual forma, les invitamos a participar de nuestro curso SPS avanzado. Las matrículas se encuentran abiertas. Inicia el 12 de junio del 2018. El curso tiene una duración de 48 horas, 4 semanas. Adicionalmente, les invitamos a completar la encuesta de satisfacción que se encuentra en la sección del chat. Sus comentarios y aportes son muy enriquecedores para nuestra calidad de los webinarios. De igual forma, les recordamos, para poder obtener el certificado de aprobación de nuestros webinarios, es asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace del cuestionario lo encuentran también en la sección del chat. Nuevamente, gracias y hasta un próximo webinario. Muy buena tarde.